Listo. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarme nuevamente. Hoy seguimos con el Renacimiento en Venecia, obviamente haciendo un repasito de lo que es Venecia y el enfoque de hoy va a ser el tercer grande no, perdón, el segundo grande o sea, del segundo de los grandes del Renacimiento en Venecia, que es Giorgione. Aquí pueden verle el nombre. Giorgione, pues es como el segundo, es casi como, pues hay una triada de grandes maestros y que venía yo pensando qué raro, porque siempre nos gusta buscar como tener tres, ¿verdad? Porque son los tres grandes del Alto Renacimiento, los tres grandes del muralismo mexicano, los tres grandes del abstraccionismo geométrico de Venezuela, y entonces son también los tres grandes del Renacimiento en Venecia. Obviamente hay otros artistas muy importantes de Venecia y otros que llegan también, especialmente en la época manierista, a los que llegaremos. Pero bueno, hoy vemos el segundo, que es Giorgione, pero como siempre, no sin un breve repaso. Entonces, importante recordarnos que estamos en Venecia, una ciudad totalmente distinta a todo lo demás que se vivía en la península italiana. Eh, Muy diferente por ser una isla, muy diferente por ser protegida, o sea, de que el hecho de que es una isla lo protegía de una manera muy diferente que las otras ciudades-estado que existían. También reconocido por su gobierno bastante estable de un doge como un duque que llevaba eso, pero con todo un sistema oligárquico detrás, que era tenía bastante permanencia, era básicamente de 1000 años, hasta que llega Napoleón finales del siglo XVIII. Y pues tiene importante señalar, y que lo traigo con estas dos imágenes acá que vimos la semana pasada, la herencia de Bizancio, que estamos viendo el estilo conocido como el estilo griego a mano izquierda del arte bizantino, pero que también de ahí hay que tener presente el gran, em, eh, el gran impacto de la cultura, de las culturas del Oriente, que llegan también por el hecho de que es una sociedad, una cultura bastante marítima, con con muchas relaciones comerciales, ¿verdad? Y que entonces es una de las puertos principales de entrada o puntos de entrada de mucho de la cultura oriental que llega, o sea, del Medio Oriente, que llega hacia Italia. Entonces, eso es súper importante tenerlo presente. Y por otro lado, bueno, aquí no se hace mención con la imagen, pero hay que pensar la importancia en esas relaciones de comercio que tienen una gran relación con el norte, ¿verdad? Entonces ahí, en términos artísticos, la llegada, que ahorita volveremos a retomar, pero la llegada y uso y explotación temprana del óleo y pues obviamente la relación al renacimiento que se está dando, la pintura del 480 y después el alto renacimiento que se está dando en pues esos momentos, eh, o sea, en ese mismo contexto y entorno que pues obviamente va a influenciar. Entonces, una mezcla bastante rica y además pues una ciudad bastante próspera, por lo que esa prosperidad permitió que hubieran mecenas de artes importantes dentro de esta oligarquía, pero también como habíamos visto, perdón que eliminé esta, pero como habíamos visto, las escuelas, que eran estas cofradías que mandaban a hacer estos teleri que habíamos visto la semana pasada. Entonces también tener estos tipos de agrupaciones sociales, organizaciones sociales, que eran estos escueles, que eran cofradías. Entonces tenían este componente no tanto gremial, sino que pues religioso, ¿verdad? Habían los escueles grandes, grandi, y los escueles piccoli, que representaban algunos casos, sí, algunas afinidades gremiales, pero por otro lado pues podría ser tanto de ubicación como de acercamiento a cierto santo de una familia, ¿verdad? Entonces ahí pues esa organización social dio pie a
otro patrocinio artístico dentro de esta ciudad, que era una ciudad esplendorosa, ¿verdad? Una ciudad que al tener tanto contacto con otras culturas, además era bastante multicultural, ¿verdad? En donde también era súper colorido. Hay que tener presente también la importancia de que no solo era pues, un puerto de bienes comerciales de lujo, de todo tipo, que venían cerámicas, textiles, o sea, sedas, especies y también pigmentos. Entonces van a tener como que los artistas van a verdaderamente explotar esos pigmentos, primero en témpera y luego en óleo, ¿verdad? Y que sí podemos sentir un poco la diferencia entre este témpera, que es un poco más mate, ¿verdad? Versus esta obra que tiene cierta luminosidad que lo logra a partir del uso del óleo, ¿verdad? Y estos colores bastante vibrantes en esta escena que en sí también es bastante vibrante, ¿verdad? Y que nos recuerda que la ciudad era una ciudad, de Venecia es una ciudad bastante viva, efervescente. Hay toda esta combinación de gente que llega de todos lados, ¿verdad? Toda esta cultura, infusiones de culturas de diferentes lados, un aspecto característico muy individual que es el ser una ciudad basada en canales, ¿verdad? En donde se transita en góndola, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué tan, o sea, pues, la identidad propia de los venecianos era algo que se integra bastante dentro de las obras y también, pues, el paisaje y como vamos a seguir viendo y que vimos con Bellini, es el aspecto de la luz, ¿verdad? Y esa exploración de la luz. Rápidamente repasar o traerles un ejemplo de Mantegna para no dejarlo de lado, un artista que era más bien más de, de, de del interior, pintó en Padua y en otras ciudades, pero tiene este enlace con la familia de los Bellini, que eran los principales artistas del Quattrocento veneciano, y pues recordar, entre otras cosas, las grandes experimentaciones, pero también este deseo que tal vez es un poco más, pueda que proviene más de una influencia del norte, que es este querer sentir emociones que tal vez en el Alto Renacimiento no se buscaban tanto, se buscaba una profundidad del alma de las personas retratadas, pero no necesariamente un querer evocar dolor como sí lo era en el norte, en donde pues vimos anteriormente ejemplo, veremos otra vez algunos ejemplos de un querer generar ciertas emociones más profundas, aquí los podemos sentir en las caras de la angustia de la Virgen María y el grito que pega María Magdalena o Juan que está definitivamente sufriendo ante un Cristo al que podemos como que insertarnos dentro de su cuerpo y que eso lo vemos también en algunas otras obras. Aquí pues importante señalar la luminosidad lograda por Antonello da Messina, uno de los primeros en utilizar las técnicas del óleo y mezclar óleo con témpera. Esta es una obra en donde hace esa mezcla de los dos, pero donde sentimos más tal vez que en otros artistas de Italia, dolor, ¿verdad? Sentimos ese dolor, esa herida en Cristo es terrible, nos enfocamos en esa herida, sentimos esa sangre que chorrea y el dolor de las manos, ¿verdad? Y esa incómoda, la manera muy cómoda que pone la mano nos hace sentir de un cuerpo quebrado, ¿verdad? Un cuerpo desarticulado, entonces esa desarticulación la sentimos visceralmente, que es algo que no, pues que siento que pues surge de el entorno, más del entorno veneciano y pues debido a esa conexión con el norte, ¿verdad? En donde tenés toda una red un mercado para
arte del norte, no masivamente grande, pero sí había un comercio de arte del norte, así como un mayor acercamiento a las técnicas y las experiencias del norte. Entonces, nuevamente aquí como para traerles un poco ese dolor, pero también algo que seguiremos viendo es un énfasis en el paisaje, algo que también es elemento, pues, influencia del norte. Em, Bellini es el gran maestro y fue el hijo de, pues dentro de esta familia fue uno de los dos hijos de Jacopo Bellini, y Giovanni Bellini en esta obra verdaderamente es una temprana para él, llegaría a ser, y veremos obra de él, ser como el principal artista de Venecia en su momento, pues de casi no existía una corte, pero como del Estado de la República de Venecia. Y vemos cómo integra esos aspectos del norte como pues elementos propiamente como de querer lograr una perspectiva bastante creíble, de que es pues un aspecto bastante italiano. Entonces vemos en términos de lo del norte, em, pues elevado, o sea, la minuciosidad de los detalles de las plantas, de los elementos también simbólicos que están presentes, ¿verdad? Las sandalias aquí que dejó de lado, la calavera, o sea, las reflexiones de él, los animales que tienen también su simbolismo. Eso por un lado, y por otro lado, pues un interés, por ejemplo, en la perspectiva. Entonces vemos aspectos de la perspectiva lineal bastante presentes. Eso pues obviamente es eh, italiano, em, pero cosas que podemos decir que son como innovaciones de Venecia es esta luz dorada que hablaba yo la semana pasada, la importancia de esa luz, que es una luz que pueda que sea bastante propia, es bastante propia de la región. Eso por un lado, esa luminosidad que se logra, así como también un énfasis en el paisaje. Entonces aquí pues obviamente el protagonista es San Francisco, pero en términos composicionales, él pues abarca un muy pequeño espacio dentro de una composición en donde hay un verdadero y claro énfasis e interés del artista en retratar el paisaje, ¿verdad? Y que vas a tener un mecenas, Vittorio Conti, que va a estar interesado en obras que son un poco diferentes, ¿verdad? Hay que tener presente, y creo que no hice énfasis suficiente en esto la semana pasada, una clase de mecenas en una ciudad bastante intelectual, en donde vas a tener un fuerte humanismo, ¿verdad? Entonces, personas que están muy interesados en avanzar el conocimiento, en compartir ideas, en también ser eh, eh, ¿cómo se dice esto? Proficiente, se puede decir, proficient. O sea, que uno pueda ser capaz de, pues, tener muchas aptitudes, ¿verdad? Que eso era sumamente importante durante el Renacimiento y eso no es, eh, sucede también en Venecia y tengamos presente el hecho que Venecia es un lugar bastante eh, eh, exitoso comercialmente, o sea, hay dinero que invertir en el arte. ¿Verdad? Y vas a tener gente que está interesada en obras que son un poco diferentes e innovadoras. Y vamos a ver cómo Venecia verdaderamente crea una cosa, algo que, pues una propuesta distinta durante el periodo del Alto Renacimiento. Creo que esta era básicamente la última obra que habíamos visto de Bellini ayer y que nos permite abordar varias cosas, recordar cosas como el elemento bizantino acá con los mosaicos, pero también pues un elemento bastante, la importancia de la arquitectura, que eso es bastante italiano, y la integración dentro del espacio real arquitectónico, como la composición misma se integra a la arquitectura, una capacidad pues impecable para poder retratar el espacio como las líneas de perspectiva de la realidad arquitectónica se continúan perfectamente en el espacio.
Entonces, eso definitivamente presente como, aunque solo es una pequeña porción, dos pequeñas porciones de la obra en sí que contiene el paisaje, qué tan importante es ese paisaje, ¿verdad? Estas figuras están eh, dentro de un espacio protegido. Entonces los sentimos en este espacio, no están al aire libre, están protegidos en este tipo loya, pero definitivamente el paisaje detrás es un elemento bastante importante porque de ahí proviene la luz, ¿verdad? Ojo que la luz en sí, también les había comentado cómo la luz proviene del lado izquierdo. Vemos cómo está iluminada la mitad de la cabeza, por ejemplo, de San Pedro, o la mitad de la cara aquí y ahorita se me olvidó si era Zacarías, no me acuerdo ahorita cuál. Sí, Zacarías, obviamente, porque es en la iglesia de San Zacarías, y las dos santas. Em, y pues la luz, la importancia de esa investigación de la luz, la luminosidad de las figuras también, ¿verdad? Lo podemos ver un poco más de cerca y cómo verdaderamente se siente que ellos mismos emanan luz también, ese azul de la Virgen tan fuerte, tan potente, que pues hablamos de la importancia de lo cromático, ¿verdad? De estos estudios cromáticos, entonces ese interés en el color en donde vimos básicamente los tres colores primarios acá representados y cómo las figuras de las santas tienen el color secundario entre pues la mezcla de estos primarios. Entonces, por este lado el verde y por este lado como una púrpura, como un morado. Entonces, pues claramente esas son decisiones que toma el artista muy a propósito porque le interesa mucho esta exploración del color, que va de la mano con pues esa explosión de colores permisibles por los pigmentos. Em, entonces, creo que hasta ahí habíamos llegado. Bueno, aquí la luminosidad, ¿verdad? De los rostros de estas figuras, ellas no tienen halos, pero obviamente son divinas, especialmente la Virgen y el Niño, ¿verdad? Que ellos dos pues radian luz casi de su interior. Em, Esta es una última que quería traer de Bellini cuando estuve preparando la clase de hoy y sentí que esta era como una obra, aunque temporalmente y parecida a esta, pero que siento que me permite entrarle a Giorgione, porque es una obra que contiene un poco más de enigma o como misterio de cierta manera. Entonces, ¿qué vemos? En sí, pues es una Madonna con niño, virgen y niño, es la Madonna del Prato o del Prado, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a esta mujer pues, joven, una mujer joven con su bebé en regazos, em, un fondo de un paisaje, ¿verdad? En donde bastante atención se le ha brindado al paisaje y a estas figuras que son como trabajadores del campo. De un lado, uno que parece estar cuidando, o sea, uno que es, aquí vemos el ganado y tal vez que este está trabajando con el ganado, este aquí está descansando, pero que tal vez trabaja más la tierra, ¿verdad? Y entonces ese énfasis en cierto modo la cotidianidad con una arquitectura que obviamente es anacronística, es una arquitectura pues em, medieval y renacentista, y la figura de la Virgen en el centro de todo de esto, em, situada de tal manera que nos remite tal vez un poco a una obra del mismo año, básicamente, y que es el mismo temática, la Virgen en el Prado, la Virgen inmersa dentro del contexto, pero son bastante diferentes las propuestas de Rafael de este mismo tema que la de Bellini, ¿verdad? Em, no sé, me gustaría escucharles a ustedes, tal vez. ¿Qué ven, qué sienten que es diferente entre las dos? No las puse una al lado del otro, tal vez debería de hacerlo, pero em, ¿qué notan ustedes que son entre las diferencias? Yo siento Tal vez menos la de luz. Rafael es más estilizada.
La de él es más estilizada, ¿ok? No, sí, la de Rafael me parece La de más Rafael. estilizada. Sí, la figura y todo. El niño es como, el niño, Jesús es como angelical. En la Ujú, otra es como más real, no sé, como un niño ahí que había ahí en el campo, ok. pero con cara de adulto. Tremendamente serio, definitivamente, especialmente comparándolo con este que es todo como rosadito, ¿verdad? El Cristo acá es todo gordito y rosadito. Ella también emite un aire como angelical, bueno, virginal, ella es como el epítome de la belleza, con este niño bebé regordete, ¿verdad? Y todo lindo y cachetoncito. Entonces, esa diferencia en la manera en que tratan las figuras, La luz es diferente, no sé, ¿verdad? La ¿a luminosidad dónde, de la, la luz en qué parte, a dónde? en las caras, como en los rostros. En la otra es diferente, la luz está más como iluminada, más luminosos, Ujú. siento. Entonces, este énfasis en la luz, en donde vemos más, a ver, como contrastes que son un poco más fuertes, que eh, en donde nos llama más la atención la luz, ¿verdad? Aquí es una luz muy pareja sobre ellos. Claro, hay sombras, pero esas sombras están ahí para darle volumen a los cuerpos, ¿verdad? No son sombras que nos llaman la atención a la luz, mientras que aquí sí sentimos que esa luz proviene de mano izquierda, ¿verdad? Es bastante fuerte, sentimos que es como de cierto momento de la tarde. Obviamente en Venecia sería otra hora, pero para nosotros sería como las 4 de la tarde, 4:30, más o menos, que proyecta esa luz como de que ya pronto se va a poner, que es bastante dorada también, ¿verdad? En este momento del día. Entonces, en sí, creo que definitivamente vemos y sentimos una diferencia en la luz. Y no es por decir que uno es mejor que el otro. Nuevamente, son cuestiones de estilo. ¿Qué le gusta más? Esto o esto, pues es tema de gustos, ¿verdad? Em, no sé si alguien quisiera decir algo más. La de Bellini me parece como, vamos a ver, la de Rafael es más estilizada, como que tenés un cuadro súper estilizado, súper eh, ¿qué podrías decir? Esotérico, no sé, una cosa de ese tipo. En el caso de Bellini es como más real, como más de la tierra, como que él cogió a la señora que estaba ahí con el chiquito, venga, póngase para pintarlos y por el otro lado, toda la referencia a la agricultura, al ganado, a eso es como ponerlo en la realidad. Ujú. Definitivamente, si Rafael de fijo vivía en otro mundo, o por lo menos pintaba otro mundo, un mundo como perfecto, idílico, hasta que esto de atrás se siente que es como de un mundo fantasía, ¿verdad? El paisaje de atrás, mientras que este no, este sí se siente como el mundo, o sea, eso es el paisaje del Véneto, que no me acuerdo si ahí pues tal vez este también, o sea, se habla de que ese es como que el paisaje de la parte pegada a la tierra firme, ¿verdad? De lo que era la República de Venecia, el Véneto, y que entonces ahí, aquí definitivamente es ese Véneto, ¿verdad? Está integrando la Virgen dentro de ese paisaje, definitivamente, y es como mucho más íntimo también en el sentido de cómo nosotros la estamos viendo desde abajo hacia arriba, mientras que aquí, en este caso, estamos como más a la altura de la Virgen, mientras que aquí uy, perdón, aquí la estamos viendo desde abajo, como que si nosotros estuviéramos sentados un poco abajo, pero casi en el mismo espacio de ella. Em, y que eso lo logra debido a ciertas, a ver, entre otras cosas, el punto de vista que se le da a la obra, pero yo creo que también es que el manto azul, que es el azul, es su em, color que representa su pureza, ¿verdad? De la Virgen, un pigmento bastante caro, pero que en este caso siempre se le aplica, se le da
eso a la Virgen, y que es un triángulo, así exactamente como en la obra de Rafael, tenemos un triángulo, solo que, bueno, ojo que este es un triángulo un poco más, no sé la palabra en geometría, como un poco más chato, eh, el triángulo, y que ese azul llega al borde del cuadro, lo cual nos hace nosotros sentir que sigue hacia nosotros esas telas y nos integra de cierto modo más aún o de una forma más íntima en esta escena. Entonces yo podría estar viendo esto, este paisaje es el paisaje que yo veo afuera de donde vivo, ¿verdad? Y entonces como que sentimos esa cercanía con los protagonistas. Ahora, ¿qué es algo más muy interesante de esta imagen? Cuando uno ve a ese bebé, a primera instancia, como que de cierto modo, para algunos, por lo menos, hay esta noción de que ese bebé está muerto, ¿verdad? Especialmente como un tono un poco grisáceo que tiene en la cara, que sí, tiene tal vez esos cachetitos un poco rosaditos, pero acá arriba en la frente uno le siente que es como un poco grisáceo, ¿verdad? Y que entonces, y también la manera en que está echado, pues nos remite muchísimo y la composición en sí a escenas de Pietà, ¿verdad? Entonces, hay algo aquí que uno siente que es un poco, pues es ese aspecto casi místico que logra el artista de que en una escena de Virgen y Niño, como esta escena de Virgen y Niño, nos remite la escena de una piedad, ¿verdad? De ese momento en la historia de la vida de Cristo, en donde ella, pues, sostiene el cuerpo de su hijo muerto y pues toda la tristeza que conlleva esa escena. Y entonces, en una escena que es como de pureza, amor maternal, de meditación sobre la vida de su hijo, que entonces esa mirada bastante seria que tiene ella, pues lo vemos reflejado, esa tal vez casi preocupación de ella en el rostro bastante serio de este niñito que está, pues sí, comprendemos intelectualmente que está dormido, pero tal vez en primera instancia uno ve esa figura y siente un poco pues, esa proyección hacia el futuro. Que además se ha sugerido que la integración, por ejemplo, de un zanate puede ser simbólico también de la muerte, ¿verdad? Y que entonces este siendo de la muerte o de la oscuridad, ¿verdad? Que nos aporta en una escena que en todos otros sentidos es bastante glorioso, luminoso, ¿verdad? Es este momento puro entre madre e hijo, ¿verdad? Donde tenés en sus regazos al hijo dormido, plácido, tranquilo, bien, seguro, pero que tenés este recordatorio acá presente, que tal vez pues la misma manera del cuerpo, eh, pues nos hace sentir eso y que eso es un poco, me permite empezar a hablar un poco más de cierto tipo de misterio o elemento que se considera fundamental y tal vez la introducción de un nuevo tipo de arte o los inicios del arte moderno entre estos artistas en donde ya tenés artistas que empiezan a buscar otra cosa. Y eso se da fuertemente en la obra del artista Giorgione. Giorgione es, perdón, menor que Bellini, bastante menor que Bellini. Em, es un joven con muchísimo talento desde joven edad, tiene mucho talento y pues no sabemos mucho sobre él, principalmente lo que se sabe de Giorgione se conoce por medio de Vasari, de las vidas, sus textos de vidas de artistas, de los artistas, los mejores artistas, y pues ahí él nos cuenta un poquito sobre Giorgione, pero en sí no se sabe mucho de él, no se sabe su formación y pues en general se considera que probablemente fue aprendiz o tuvo algún acercamiento a Bellini.
eso definitivamente se considera, pero no se sabe cuál fue esa relación entre ellos. O sea, que si él estaba dentro del taller de Bellini o simplemente Bellini tal vez reconocía el talento de este joven artista y lo apoya, y que tal vez Bellini fue como una inspiración bastante fuerte para Giorgione. Pero el asunto es que también Giorgione muere a una muy joven edad, entonces a los 30 y pico de años ya muere. Entonces, es una figura en sí, él, bastante enigmático, y tiene unas obras que también son bastante enigmáticas, y que ese misterio es una nueva introducción en el arte. No se puede subestimar la importancia de esto. Entonces, la semana pasada había yo terminado la clase introduciendo esta obra, que es una de las obras más discutidas en historia del arte, más, o sea, no se llega a consenso de qué es esta obra, de qué podría significar, de qué podría tratar, y eso es uno de los cambios fundamentales que se dan en la historia del arte en este momento, que es que ya, bueno, tal vez por primera vez tenemos una obra en donde no queda absolutamente claro de qué se trata. Históricamente los cuadros siempre tenían una narrativa bastante clara, tenían una historia detrás, por lo general eran obras religiosas, ¿verdad? Que nos contaban alguna historia de alguna figura importante de la religión, o si no, eran imágenes históricas o retratos de reyes, pero en general representaban algo en particular o algo específico. Y en este caso, pues eso queda por completo fuera de eh, lo que aquí vemos, y que ha sido una de las cosas que ha dejado a historiadores de arte perplejos por siglos, porque desde como unas 2 décadas después de ser pintada, 2 décadas después de haberlo pintado, pues ya Giorgione estaba bastante muerto. Pero también se empezaba a discutir de qué podría tratar, de qué se trataba esta escena. Entonces, ¿qué vemos? Dos figuras. Esas figuras han sido considerados, por un lado, algunos dicen que es soldado, pero otros dicen que no tiene nada de soldado y que más bien tiene los calcetes, que eran de ciudadanos venecianos, partícipes de diferentes cofradías o confraternidades, y que entonces tal vez la vestimenta definitivamente es una vestimenta de ese momento, ¿verdad? Un estilo veneciano. Y la mujer se le ha denominado, designado simplemente o gitana o mujer, ¿verdad? Entonces no sabemos ella qué se supone que representa, a quién se supone que representa. La mujer está pues casi por completo desnuda, o sea, ella está desnuda y tapada solo por este manto sobre el cual ella se sienta con el niño, y que pues ese mismo manto le da la vuelta y le cubre los hombros. Ella amamanta este bebé, lo amamanta pues interesantemente, algunos historiadores de arte dicen que ella está en una pose extraña para dar pecho, pero yo no sé, siento que al haber tenido la experiencia de darle pecho, y que puede ser que si uno estaba ahí con el bebé y que ya era un bebé que se movilizaba un poquito más, y todavía, y que puede ser que ella se está balanceando con esa otra pierna y como que el bebé se le vino así, entonces tal vez yo no lo veo tan extraño la pose, pero en sí no es una pose como bastante común, no es lo que normalmente uno vería en las escenas, por ejemplo, y en general, las únicas escenas entonces donde se va a ver ese enlace maternal es imágenes de la Virgen dando pecho, ¿verdad? Al niño Jesús. Pero en este caso, pues ella no es la Virgen, ¿verdad? Entonces es simple y sencillamente una mujer básicamente desnuda en un paisaje que está dándole eh, eh, pues pecho a su hijo. Em, Dentro de esta composición, lo que predomina es el paisaje.
definitivamente. Y no solo el paisaje, sino que, pues como nos indica el título, la tempestad o esta tormenta que se aproxima y que muy pronto va a venir a como que traer caos en esta escena bastante tranquila, ¿verdad? Es casi idílica. Ella está tranquilamente ahí con su hijo, este señor, del otro lado de esto se supone que es como un río, ¿verdad? Como un riachuelo que pasa por ahí, que entonces, que pues es el río que, sobre el cual pasa este puente un poco más atrás, ¿verdad? Y entonces ellos están separados físicamente, lo cual en sí también es bastante extraño. Y además, entonces viene esta tormenta va a ellos van a tener que salir corriendo, algo va a tener que suceder, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si él la va a ayudar, si ella se va a ir a meter a esos arbustos atrás o qué va a hacer ella porque está al otro lado, de este lado podría quizás buscar pues ingresar a este espacio, pero de este lado parece que está bloqueada de la ciudad por estos bosques, este bosque que está ahí. Entonces es una escena bastante extraña. Entre otras cosas que han tratado de identificar los historiadores de arte es que, o que han dicho que es pues extraño, es que no se puede identificar este lugar. Es, por un motivo es que el puente es, es como muy sencillo, no tiene ningunos atributos particularmente arquitectónicos que nos permitan identificar la ciudad que podría estar retratada acá atrás. Y no hay ningún otro elemento que nos permita pues adentrarnos en este paisaje urbano que está detrás, pero que también integra bastante los elementos de la naturaleza con una minuciosidad que nos recuerda a los primitivos flamencos, ¿verdad? El norte, el Renacimiento del norte. Otras cosas que son como muy extrañas de este cuadro y que no se han podido explicar, pues no entendemos cuál es la relación entre estas figuras, ¿verdad? Una de las sugerencias, uno nunca sabe qué tan cierto es, pero que este pájaro, ay, ¿cómo se dice stork en español? Garza, garza. Garza, garza. Que esto podría ser una garza sobre este techo y que se dice que posiblemente las garzas, o sea, para algunos las garzas son símbolos del amor de padres, que entonces tal vez esa es la clave de poder entender esto y que lo que estaríamos es viendo pues alguna escena alegórica del amor de familia, amor de paternal, maternal ante este niño, pero nuevamente pues quién sabe, ¿verdad? O sea, no hay ningún consenso sobre qué puede significar y por qué, por ejemplo, también hay estas cosas que no se explican, que por qué de este lado está de ruinas y por qué de este lado no está de ruinas, pero definitivamente es como una ciudad abandonada, no se ven señas de vida. ¿Qué está pasando aquí? Y además, como para cerrar con broche de oro, ¿por qué nos está mirando esta mujer? Y no nos está mirando necesariamente como feliz de que la estemos viendo a ella, mientras que esta figura la está viendo a ella. Entonces hace como un triángulo entre nosotros porque pues estos dos están conectados, se conectan en particular también por lo brillante que es el blanco del blusón de este señor y este manto de ella. Entonces visualmente hacemos como un ping-pong entre las dos figuras, pero también pues la mirada de él nos devuelve a ella, ¿verdad? Entonces visualmente me atrae este blanco, pero él devuelve a ella, pero ella nos queda mirando a nosotros. Entonces hay este movimiento como triangular que sucede y que nos integra a nosotros a esto que está sucediendo acá, ¿verdad? Em, en sí, a mí esta obra pues es bastante enigmática y también hay algo interesante en ese desnudez de la mujer. Em, es interesantísimo porque no es erótico necesariamente, no nos remite lujuria, tal vez sí es bastante sensual. Ojo, la figura a ella tan redondeada, ¿verdad?
como que uno siente definitivamente esa sensualidad, pero pues para serles completamente honestas, em, y considerando que solo somos mujeres que estamos acá hoy, yo me acuerdo que cuando yo empecé, especialmente con mi primer hijo, todo ese cambio físico y demás, pues me llevó a tener una relación muy diferente a mi propio cuerpo desnudo. Entonces, cuando veo esta obra, veo y que a mí yo pasaba como semidesnuda mucho tiempo cuando estaba en las primeras semanas, especialmente de dar a luz, o sea, ay, doy a luz y que tengo que dar teta a este niño, ¿verdad? Y entonces todo eso siento una cercanía a la desnudez de ella que no es como un desnudez típico que llegaríamos a ver y que nace, los desnudos nacen en Venecia, lo vamos a ver la semana entrante, o sea, toda la tradición del desnudo definitivamente pues surge de ahí y que pues aquí estamos viendo ejemplo de esa sensualidad que seguiremos viendo en las figuras femeninas, especialmente en Venecia, o sea, surgiendo de Venecia, pero que a la vez hay algo bastante pues misterioso. No sabemos de qué se trata, no sabemos qué puede haber significado y sigue generando pues mucha discusión, mucho debate en lo que es la historia del arte. Aquí, bueno, algunos detalles para que puedan ver y que tal vez puedan ver el- la garza esta de atrás, em, el La paisaje. tempestad no es tan evidente. Bueno, en esta foto sí, tal vez un poco más, pero igual, como todo el tema de la familia, entonces, ¿por qué se llama la tempestad? No sé. Sí, es que honestamente, este cielo súper oscuro, que es lo que domina. Aquí, pues si fuera la familia, es que honestamente yo no sé qué tanto estoy de acuerdo con que sea de la familia. Aquí, perdón, el detalle de ella desnuda, porque pues otro tema que se me olvidó mencionar anteriormente, pero aquí se han hecho estudios de rayos X en el siglo XX, hicieron, y entonces salió el hecho de que originalmente la composición tenía otra figura desnuda, mujer, al otro lado, y que después por algún motivo Giorgione cambia de idea y em, pone a este joven muchacho, ¿verdad? Entonces, simplemente queda, ¿y por qué? O sea, una de las cosas que se ha considerado es que inevitablemente por esa tempestad que se ve atrás, es oscuro, ese cielo tan oscuro que se ve atrás, es que se considera que probablemente es una obra alegórica. Hay una alegoría aquí. No sabemos cuál habrá sido la intención del artista o qué para él pudo haber significado, pero no integras un cielo de este estilo si lo que te interesa es simple y sencillamente hablar de la familia, ¿verdad? O hacer un retrato de una familia o hablar del amor de padres hacia hijo. O sea, ¿por qué entonces tenés este cielo todo oscuro en donde en cualquier momento estalla la tormenta, que es muy diferente a los cielos totalmente plácidos del Alto Renacimiento entre los pues grandes maestros, en particular Rafael, ¿verdad? En donde siempre es un día bonito. Siempre es bonito, ni siquiera muy asoleado, todo es bonito. Y pues aquí definitivamente no todo, o sea, literalmente eso en cualquier momento van a tener que salir corriendo estas figuras. Entonces es algo que ha cautivado mucho el interés, pues precisamente porque no se explica, porque pues tal vez si el artista nos hubiera dejado algo que nos dijera específicamente de qué se trataba, entonces uno diría, ah, sí, pero cómo no nos ha dado ningunas, eh, pues, claves claras sobre qué es, Pero sobre qué se tiene más, trata ahora. ¿Perdón? tiene más sentido que esté la mujer ahí. O sea, con la mujer, cuando enseñaste las rayos X, como que toda la composición como que tiene sentido, porque Sí, son sí, dos porque tiene mujeres, algo que vinieron. ver como con las mujeres y... No, pero también eliminó el agua, porque ahí ella se está bañando en el río y aquí ella se Ujú, está secando con el viento, está dando mamar a ujú, chiquitos, ya viene la tormenta, entonces tal vez tienen que recoger las cositas y correr, como que ujú, tiene sentido ujú, de algo de vida real, no sé, pero a lo ujú. mejor después lo censuraron a la mujer porque está demasiado desnuda y puso ahí el mae
simplemente por, y ya ahí sí que perdió todo sentido, Y porque queda sí, totalmente extraño de qué se trata y que él la esté viendo también. del Entonces, río, porque ella estaba sentada en la orilla con las piernas en el río, todo como que tenía sentido, pero ahora está como de un lado una orilla y después como que no hay río, ¿qué hay? No se sabe. Tal ujú, vez le censuraron a la otra mujer, qué sé yo, o se arrepintió, o no le salió, quién sé yo. quién Uno a sabe. veces uno a No creo veces que se haya hace, sido un tema de censura, porque verdaderamente, no eh, le gustó entonces, salió bien. perdón, no le No gustó le salió bien. de ahí no sé. O sea, decir que no le salió, o sea, algo habrá querido hacer integrando este hombre, ¿verdad? Y cambia por Pero no, completo. La uno integración que a del hombre veces, cambia por completo. que uno a veces busca tanto sentido y rebusca, pero yo digo que a veces los artistas simplemente, no sé, se le Sí, ocurrió, lo hizo, y tal vez ni sí, él sabe por qué, sí, exacto, ¿cierto? Porque exacto. eso hemos hablado mucho cuando estábamos estudiando el arte moderno, que a veces los artistas simplemente lo pintan nada más, no Y tiene ya, ningún sentido y después exacto. les historio, y todos quiebran la cabeza, ¿qué esto significó? Nada, o sea, simplemente lo pintó. O sea, amaneció aburrido, lo pintó y ya está. Pero O sea, Ala, creo que has tocado en uno de los puntos más fundamentales de esta obra. ¿Y por qué? Porque es la primera vez en que, pues en general, el artista simplemente lo pintó y ya, ¿verdad? Y que eso es un concepto bastante moderno. O sea, sí, todas es las un concepto. anteriores obras, Sí, con lo enigmático que es la Mona Lisa, por ejemplo, pero es un retrato de una mujer que existió, ¿verdad? No sabemos qué significó para el artista precisamente, pero a fin de cuentas es algo que lo podemos explicar, ¿verdad? Pero que en este caso es como por primera vez que no se puede explicar y que precisamente diga, el artista lo pintó porque le dio la gana, básicamente, y que además tiene un mecenas que está interesado en apoyar a un artista que pinta porque le da la gana, ¿verdad? Entonces ahí es como lo emocionante de este cuadro y lo que pues va a venir adelante, porque ya hay mucho más, o sea, estamos viendo una nueva libertad entre los artistas que podemos seguir adelante y hablar sobre este cuadro que a mí me encanta, es una belleza. También Giorgione aquí, Giorgione es esta figura que muere joven y pues dependiendo a quién lees o quién escuchas, hay una diferente cantidad de obras que se le han atribuido eh, con toda certeza. Entonces, hay los que dicen que son 6 o 7, hay los que dicen que son entre 10 y 20, hay los que dicen que son entre 20 y 30, pero más de eso no. Entonces, no hay como mucha certeza. Él no firmaba sus obras, entonces no sabemos por completo cuántas de ellas son, pues, oficialmente de él. Pero, pues, esta, entre otras cosas, igual, este de Giorgione ha habido como mucho debate que si es Giorgione o si es Tiziano, pero hoy en día, pues, en general se le atribuye a Giorgione. Esta es otra de las que se le atribuyen. ¿Qué vemos? Pues, nuevamente una composición en donde va a tener un papel súper importante el paisaje. Las figuras aquí están empujadas hacia un costado, pues tenemos una composición piramidal para ellos, pero es una pirámide que ya no es pues protagonista de toda la composición, sino que como les digo, o sea, se empuja a un lado, vemos los colores vibrantes comunes de la Escuela de Venecia, vemos ese momento del día, ese atardecer, ese periodo, como que una luz de ocaso o antes del ocaso, ¿verdad? Que es bastante dorada, emana de dos lugares que en sí es bastante interesante porque pues tenemos esta puesta del sol acá, pero por otro lado esa luz también pues viene desde mano izquierda de la composición, ¿verdad? Para iluminarnos estas figuras que en sí pues tienen estos efectos, la importancia del efecto de la luz, ¿verdad? Algo que vimos con la comparación del Bellini y el Rafael, de la Madonna en el Prado. En este caso, pues la importancia o sea, la predominancia
el interés en la luz, ¿verdad? Esas sombras y luces contrastantes se convierten en parte principal de lo que podemos apreciar en la obra del artista. Em, y en sí también, de cierto modo, es una obra bastante enigmática. Se llama Tres filósofos. Esta era una obra que también era para Vittorio Conti, el mismo mecenas de la obra del San Francisco que vimos anteriormente de Bellini, esa obra temprana de Bellini. Esta es una obra de casi unos 25 años después, casi 30 años después, pero se piensa que estaban exhibidas juntas en el Studiolo, que era como el espacio como íntimo de esta figura importante que compra estas piezas y que pues no podrían ser de cierto modo más distintas. Por un lado, estilísticamente hay una continuidad en ese interés y fascinación con el paisaje, y perdón, debería de tenerlas juntas para poder brincar de una a otra y no las junté, em, pero ya va, se la pongo en un instante aquí. Em, Hay algo que es interesante en donde tenemos como un paisaje rocoso con una cueva y que está como que dividido con una diagonal fuerte, con una cueva y un paisaje de fondo, de paisaje como rural atrás, ¿verdad? Y pues otro elemento que es bastante similar, obviamente, es esta luz dorada que sentimos en la composición. Entonces, igual tenemos esta diagonal fuerte, que eso es muy distinto a lo del alto renacimiento, que suele ser mucho más vertical y horizontal. Esto es ya mirando hacia lo que va a suceder en el manierismo y definitivamente en el barroco, en donde tenés estas fuertes diagonales en vez de que todo sea como muy estable. Sigue siendo bastante estable, ese equilibrio definitivamente lo están buscando, que es el equilibrio que se va a quebrar pues unos digamos 100 años después, pero nuevamente tenemos en el paisaje, por un lado tenemos un paisaje rocoso como de una cueva que está en sombra y por otro lado un paisaje de fondo como rural también, y estas figuras que son importantes, pero no lo único importante dentro de esta composición. Entonces, en ese sentido, son bastante similares, pero en la obra de Bellini, pues es un tema religioso y en este caso no. Se llama la obra Los Tres Filósofos, aunque no tenemos la más mínima idea de quiénes son o qué representan o qué se supone que deberían de representar. Hay teorías, diferentes como lecturas o interpretaciones que se le ha dado a esta obra. Em, pues entre ellos y tomando en cuenta el interés que hubo entre los círculos de la élite, intelectuales y humanistas de ese periodo en Venecia, pues poder representar como diferentes elementos del conocimiento. em, ¿Y por qué digo eso? Pues por un lado, todos tienen herramientas del estudio científico, ¿verdad? En donde aquí vemos que él tiene como algún tipo de herramienta para medir y lo que parece ser como un pergamino, una tableta que parece tener representado pues algunos estudios celestiales, ¿verdad? En que entonces posiblemente es Sol y Luna que tiene la figura ahí. Entonces, él tiene eso e igual el joven que está de este lado, igual ahorita veremos un detalle de él, también él tiene pues algún tipo de compás en las manos en su búsqueda de la verdad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, totalmente diferentes que el San Francisco, ¿verdad? Que San Francisco es pues un símbolo de fe profundo, de una fe profunda, ¿verdad? Y en este caso, pues es una certeza y una cierta, pues, posición de vida que busca respuestas, no en la fe,
sino que en el conocimiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido son totalmente diferentes la obra de Bellini y la obra de Giorgione. Algunos detalles que dentro de la interpretación que se le ha dado a la obra es que pues notamos que los tres son de pues 3 edades de la vida distinta. Entonces, que a mano derecha está esta figura que es como un adulto mayor, una figura más anciana o como le gusta a mi mamá decir, más viejo. Este que parece ser como más como de edad de como media, como adultez ya medio, y este que es mucho más joven, ¿verdad? Entonces, que tal vez aquí hace referencia a los como que 3 momentos de la vida representadas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, que podría ser tal vez algún tipo de alegoría, la alegoría del paso del tiempo, pero que en todo caso también se ha contemplado, se ha sugerido que tal vez también representa em, las tres como que importantes escuelas que se reconocían sobre el conocimiento, que entonces la figura a mano derecha representa más la antigüedad, o sea, el conocimiento clásico, o sea, los filósofos clásicos, que entonces él representa eso, la continuidad del conocimiento clásico gracias al mundo árabe, que durante la Edad Media mucho de ese conocimiento de la antigüedad había quedado totalmente reprimido debido a la iglesia, que pues todo eso era pagano, ¿verdad? Entonces, no es hasta el Renacimiento en donde se empiezan a ubicar textos escondidos casi en diferentes monasterios de Europa, pero uno de los lugares donde más acceso hubo al conocimiento de los antiguos fue pues en el mundo árabe, en donde se habían traducido esos textos al árabe y que durante el Renacimiento se traducen de vuelta al latín y al italiano. ¿Verdad? Y entonces, que pues tal vez este turbante, esta vestimenta, este pseudo arameo que está aquí, que parece ser como detalle de la ropa de túnica esta que anda el señor, pueda que represente eso, y que la figura del joven, perdón, ahí vemos la media, el del turbante, el de la barba, ¿verdad? Y que este es el joven que más bien representa una sed que parece ser insaciable durante el Renacimiento por el conocimiento que dará pie, pues básicamente a la revolución científica más adelante y a lo que llegaría a ser la ilustración, ¿verdad? Entonces, este joven está buscando, está en su búsqueda, está explorando el mundo, está observando, parece estar midiendo algo en particular, no sabemos qué, tal vez es algo que él mismo ni siquiera puede ver, así como nosotros no vemos qué es lo que él está estudiando, investigando, pero sí nos habla de pues ese deseo intenso de querer tener acceso al conocimiento y el desarrollar pues ese conocimiento, esa mente, esa búsqueda, por lo que en sí, nuevamente, estamos ante una obra, esas solo son interpretaciones que se le han dado a la obra. No sabemos exactamente qué era. Como dijo Ala anteriormente, pues pintaba porque quería, tal vez simplemente le gustaba la idea de juntar estas tres figuras, ¿verdad? Tal vez no hay mayor significado tras de la obra y que ese aspecto bastante enigmático está definitivamente presente en una obra como esta. Em, Eh, quiero enseñarles un par de ejemplos más de Giorgione, em, que estas pues son religiosas. Entonces, en este caso nos queda perfectamente claro qué es lo que está pasando en esta escena. No es por decir que Giorgione solo hacía estas cosas extrañas, ¿verdad? Lo interesante de estas cosas extrañas es que tuvo mecenas para ellas,
¿verdad? Hubo gente que estaba interesada en apoyar artistas que están haciendo esto, pero que obviamente pues durante su carrera y como artista, y artista que en su corta vida logró bastante reconocimiento, em, eh, pues obviamente iba a tener también escenas más probablemente populares, ¿verdad? Por el hecho de que son escenas religiosas, pero vemos algo que es bastante parecido al Bellini, que es la integración de estas figuras en un ámbito que se siente como más cotidiano, ¿verdad? Como más del paisaje, el paisaje del Véneto, con estas figuras que se integran al paisaje y que no necesariamente representan algo más allá de, pues, figuras integradas al paisaje y que vemos nuevamente hay como una fuerte diagonal que sentimos acá, aunque también pues en sí también se divide en dos, en donde a mano izquierda el énfasis, o sea, toda la mitad izquierda de esta obra se dedica a un paisaje, simple y sencillamente. Y es cuando pues básicamente por primera vez vamos a ver tanto en el norte como en Venecia este interés en el paisaje que muy pronto llegaría a ser su propio género, ¿verdad? Pero que no ha llegado todavía a ser un género propiamente, el que es simple y sencillamente un paisaje. O sea, aquí lo que interesa, eso sí, es el gran, em, el, el deseo de enfocarse tanto en la representación del paisaje, ¿verdad? Y que ocupe tan gran porción de las composiciones. O sea, ya habíamos visto cómo el paisaje se integra a las composiciones como un elemento importante, especialmente en el norte, pero no con tanto protagonismo, ¿verdad? Y aquí, pues sí, toda esta mitad del cuadro es simple y sencillamente un paisaje, ¿verdad? Las figuras bastante luminosas, estos colores súper vibrantes, súper vivos, muy como colores preciosos, ¿verdad? Que los sentimos muy vivos. La diferencia entre por ejemplo, también el logro del artista con que los colores de las ropas, que además están como rotas, de los pastores pobres que han venido a visitar al niño Jesús, esta cena de la Natividad, y cómo pues ellos mucho más humildes y que los mismos colores están como más apagados versus lo vibrante que son los colores, los casi eléctricos que son los colores de las vestimentas de María y José. Entonces, esos elementos creo que son importantes de destacar, que podemos ver en una obra que hubiera sido una obra como pues menos extraña, enigmática, que hay que siempre señalar que él está pintando en estas. Esta es una que definitivamente, y es la penúltima para hoy, pues casi por completo es un paisaje. En sí, hasta que el título es El tramonto o el atardecer, en donde pues básicamente lo que estamos viendo es un paisaje con algunas figuras. En el primer plano ni siquiera sabemos, están a la distancia, qué es lo que están haciendo estas dos figuras muy comunes en este paisaje, no queda claro qué están haciendo ellos. Y después de repente nos damos cuenta, es que es un cuadro religioso, ¿verdad? Porque en el segundo plano vemos esta escena que es San Jorge que está batallando el dragón. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos San Jorge con el dragón, pero se ha convertido en un elemento casi ni siquiera que se podría decir terciario, pero bueno, terciario si pensamos que lo más importante de la obra en sí es el paisaje, luego parece ser estas figuras aquí en primer plano que no sabemos qué están haciendo y se trata este asunto, y luego vemos este San Jorge atrás. En vez, lo que notamos es pues en sí todo este paisaje rocoso tan extraño de este lado, por este lado boscoso, y en el puro centro de toda la composición, así, ¡fla! En el centro, lo que vemos y lo primero que vemos y lo que siempre nos vuelve a traer la atención es ese arbolito ahí en el puro centro de la composición, ¿verdad? Y que pues es alrededor de ese arbolito que sucede el cuadro, ¿verdad? Y que
como que nos recuerda que el cuadro tiene que ver con el paisaje más que con cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues esos son los elementos que son importantes y que uno quisiera pensar, estos jóvenes artistas que murieron, estos artistas que murieron joven y que Giorgione tal vez hubiera tenido la posibilidad de llegar a las alturas que llegó Tiziano, em, que pues abordaremos Tiziano la semana entrante, pero quería terminar la clase de hoy con esta obra que es una de estas que igual no se ha atribuido a ciencia cierta ni a Giorgione ni a Tiziano, pero en la actualidad lo que más eh, se suele pensar, como que el consenso al que se ha llegado es que la obra es de Tiziano, pero que no sería de extrañar que hubiera sido sobre una composición original no terminada de Giorgione, ¿verdad? Entonces, pues esa es la interpretación. Estos son dos artistas jóvenes artistas en una Venecia en donde aquí hubiera sido, a ver, Tiziano tenía como unos 10 años menos que Giorgione, entonces, pues habrá tenido Giorgione casi, o sea, unos 20 años apenas cuando pintó esto, terminó esta obra, bastante joven, y pues en sí también una obra que uno puede decir que es tremendamente enigmática y que no sabemos de qué se trata y que es precisamente eso de Venecia que es tan fascinante, que ha producido artistas que producen obra, producen creaciones que pues como, así como dijo Ala, lo hicieron porque querían. Ahora, sí hay algunas interpretaciones como más consensuadas, pero igual hay cosas muy extrañas de esta obra. Em, entonces, entre las cosas bastante extrañas. ¿Por qué tenemos dos figuras de dos hombres, muchachos, vestidos en la moda del momento, pero en sí uno vestido más como un pastor, el de mano derecha, y otro que es más como miembro de la élite? La figura de, pues, elegantemente vestido está tocando un tipo de instrumento como medieval, ¿verdad? Y a mano derecha, pues se dice que eh, yo no veo esto necesariamente, pero se dice que la figura de mano derecha estaba como o recitando o cantando a la par de la figura. Que entonces esto podría ser algún tipo de alegoría a la música o tal vez aún a la música y la poesía, si él representa música y este otro representa poesía. Notemos que lo extraño de esto es que porque estos dos están vestidos a la moda del momento y por qué tenemos a estas dos figuras femeninas desnudas, bastante sensuales, pero que también no parece que haya ninguna interacción ni entre ellas dos ni ellas con estos hombres. Entonces es extrañísima la composición y el juntar estas figuras, no nos queda claro de qué se trata. La del mano derecha, ella tiene como un tipo de flauta en las manos. A mano izquierda, la figura es bastante extraña. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Tiene un pichel de agua y al parecer está echando agua dentro de un pozo em, que en sí, pues, ¿quién echa agua adentro de un pozo? Uno más bien saca agua del pozo. Entonces, ¿qué es qué será esto que está haciendo eso, que ella, qué podría representar? Lo que se ha sugerido es que tal vez las dos figuras de las mujeres son las musas de estos dos muchachos, ¿verdad? Y que entonces tal vez la musa de la música, la musa quizás de la poesía, de los sentimientos, de lo emocional, de las pérdidas, ¿verdad? Y que entonces tal vez hay esa como conexión entre estas figuras, y, pues estas cuatro figuras, pero que no habitan en el mismo espacio necesariamente, no están en el mismo espacio, tiempo y espacio, estas dos figuras, estas cuatro figuras. Em, Entre otras cosas que son fundamentales señalar es que nuevamente se le da un papel
súper importante al paisaje. Estas figuras las sentimos que se encuentran dentro de este paisaje. Eso se logra pues por el efecto pues, de las luces y sombras. Definitivamente sentimos como la sombra de ella cae sobre el césped. Igual ella la sentimos como esta pierna viene hacia nosotros sobre este césped, o sea, igual la sentimos sentada ahí. em, y que creo que pues es esta integración de la observación de las figuras dentro de el entorno que se dio y que en el Alto Renacimiento y que definitivamente, o sea, se dio con figuras como Miguel Ángel, definitivamente, o lo vimos con Leonardo, el deseo de verdaderamente tratar de integrar las figuras, pero casi que uno podría decir que mientras que la búsqueda de los tres grandes, Rafael, Leonardo, Miguel Ángel, era más un espacio creíble de interacción humana, aquí es de la interacción del humano con el paisaje, ¿verdad? Entonces, la importancia del paisaje, de esta luminosidad, de estos colores vibrantes integrados a las obras no se puede subestimar como característica del Renacimiento veneciano. Em, y pues para ir cerrando la clase de hoy, señalar algo que tal vez algunos tendrán en mente, que es que se supone que esta obra había sido una de las inspiraciones para la obra Le Déjeuner sur l'herbe de Manet, Sí, ¿verdad? Que tiene sí, algo sí, sí. bastante Ajá. extraño, y que nos remite nuevamente a ese aspecto muy moderno de poder pintar un cuadro simple y sencillamente porque sí. Esto era pues todo un escándalo cuando sale esta obra, y aquí estamos hablando que 350 años después, escandalosos precisamente porque no hay narrativa, porque no entendemos qué está pasando. Escandalosa también porque esta mujer se ha desnudado. Entonces, por lo menos Tiziano nos ha dado esta noción que felizmente podemos interpretarlas a ellas como estas musas que son como alegóricas, ¿verdad? Y que entonces no son del... No, 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 esta es chingó, ¿verdad? Pero entre otras cosas es precisamente pues esa conexión entre dos hombres vestidos y estas mujeres desnudas o semidesnudas, esta relación como con el agua, ¿verdad? Un espacio bastante, pues, extraño y enigmático en sí de estas figuras, pues, integradas al paisaje. Em, entonces, bueno, hasta ahí se los dejo hoy. Perdón, ya casi llegamos a las 8, pero como empezamos un poco tarde, creo que estamos bien. No sé si tienen alguna duda o pregunta, comentario. Laura, en La Tempestad, a mí me daba la sensación, de hecho lo hice, puse las manos sobre las figuras y el cuadro es completo. Si vos lo pones, el paisaje es precioso y las figuras, ya yo no sé, como que sobran. Si Ajá, pones las manos, sí, se ve sí, divino el y paisaje. sí, si uno tapa, exactamente, si uno tapa las figuras, pues además es súper equilibrada la composición Ujú. del paisaje en sí, ¿verdad? Esto es como, tiene un balance súper bien logrado como paisaje en sí, entonces sí, como que las figuras sobran, ¿verdad? Y eso en sí, pues nos habla precisamente sobre esta importancia del paisaje, de ellos, de los venecianos, y que tal vez, pues, hay ciertas culturas, hay ciertas sociedades que se dice que el paisaje mismo tiene tal nivel de impacto en las creaciones culturales, artísticas del periodo, y del lugar. Entonces yo diría que eso es a lo que me remite. No sé si se acuerdan cuando vimos Creta, y lo que se considera que es el palacio de Minos, ¿verdad? Donde se supone que estaba el Minotauro, pero que era una arquitectura y un arte bastante influenciado, porque Creta como una isla,
era bastante protegida, por lo que podía tener como de paredes que no fueran así tan grandes y espacios mucho más abiertos, y estas logias que permitían, así como en Venecia también, porque están más protegidos al ser una isla, y como tanto el arte, en el caso de Creta habíamos visto ejemplos de cerámica, no sé si se acuerdan, una cerámica con un pulpo ahí pintado, o una arquitectura súper abierta con estas vistas abiertas, y que en el caso aquí lo que estamos viendo es pues también una atención y un énfasis, un enfoque en el paisaje que tal vez tiene mucho que ver con la misma sociedad, ¿verdad? Entonces, súper interesante. Bueno, si no hay nada más que quisieran compartir, se los dejo ahí. Muchísimas gracias.